contratación mercantil internacional, bien los contratos que ya están, como decía Macarena, ya firmados, bien los contratos que estén próximos a firmar, bien aquellos contratos que están firmados pero que se está planteando algún tipo de modificación, pues todas esas dudas que podáis tener que puedan quedar resueltas. De esa manera, primero, estáis observando que no hay una presentación en PowerPoint, ¿no? Sino que me vais a encontrar a mí, me vais a ver a mí, yo voy a estar hablando todo el rato hasta que vosotros queráis que deje de hablar. Por eso le decía a Macarena que no tengo ningún inconveniente en que en cualquier momento podáis perfectamente coger el micrófono y lanzarme una pregunta. Si lo queréis hacer por el chat, lo hacemos por el chat, no hay ningún problema. Pero aquellos que no, creo que algún compañero ha dicho que no tenía micrófono, pues se puede hacer a través del chat. Y aquellos que no podéis hacerlo, pues directamente pincháis a vuestro micrófono y consultáis y planteáis la duda que consideréis, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más enriquecedor, ¿no? Podéis dar la información que consideréis, pero la mínima para poder de alguna manera encontrar solución, ¿no? Como os decía también Macarena, luego os pasarán un sondeo desde la cámara y como hay que motivaros para que el sondeo lo podáis cumplimentar, ¿no? El hecho de que no haya una presentación en PowerPoint no significa que no tengáis unos materiales de la sesión. Yo os voy a facilitar un ejemplar de este libro. Este libro que publiqué hace algunos años con el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior, que se llama Contratación Internacional Práctica, cómo evitar riesgos contractuales en el comercio internacional. Como tengo todos los derechos de autor sobre el libro, perfectamente puedo distribuirlo, en este caso en formato digital, y según me ha dicho Macarena, os mandará un ejemplar del libro a todos aquellos que contestéis al sondeo, ¿no? Contestar al sondeo es importante para la cámara en la medida en que es una acción que necesita luego de estar documentada, ¿no? Os he puesto a través del chat mi dirección de correo electrónico por si, bueno, una vez que el webinar termine, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, algo que se haya quedado en el tintero, una duda que ha surgido después de este rato que vamos a pasar juntos, pues que lo hagáis a través del correo electrónico. Si lo hacéis a través del correo electrónico, por favor, identificaros, ¿no? Pues soy Antonio, soy José, soy Rafael, te escuché en el webinar del otro día de la cámara, tengo esta duda y yo trataré en la medida de mis posibilidades de poder resolver cualquier cuestión que me planteéis, ¿no? Cualquier cuestión que tengáis bien como empresa, bien como persona física, como autónomo, como emprendedor, en definitiva, cualquier duda que podáis tener en relación con la contratación mercantil internacional. Porque como también decía Macarena, la idea de este webinar no es que yo os hable de la contratación mercantil internacional y que empiece a destripar, si me permitís la expresión, cada una de las modalidades contractuales internacionales. No es la idea. La idea es que veamos cuáles son los interrogantes que el COVID-19, que el coronavirus ha planteado en relación con la extinción, la modificación, la resolución, el incumplimiento, la exigencia de cumplimiento de los contratos mercantiles internacionales, del tipo que sea, compraventa, que es el prototipo de todo acto de comercio, pasando por los contratos de agencia, distribución, franquicia, joint venture, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay dos notas previas que a mí me gustaría que no perdiéramos de vista, ¿no? La situación generada por esta pandemia que desgraciadamente vivimos, ¿no? Y que parece que poco a poco va arreciando, ¿no? Ha complicado de alguna manera y ha hecho mucho más complejo el mundo de la contratación mercantil internacional. Me refiero solo a contratación mercantil internacional, aunque si en algún momento tenéis alguna duda en relación con contratación laboral internacional, pues también podéis planteármela, ¿no? Pero me refiero sobre todo a contratos mercantiles, ya sean los sujetos que participen, personas jurídicas, sociedades o personas físicas, ¿de acuerdo? Bien, os decía que ha planteado una serie de dudas, de complejidades, ¿no? Que sobre todo se han acrecentado si, o en aquellas empresas o para aquellas empresas que la contratación internacional, la planificación jurídica en términos generales, si queréis, no estaba en su hoja de ruta, ¿no? Todas aquellas empresas que están internacionalizadas, que pretenden internacionalizarse, ¿no?
de alguna manera tienen que pensar que la planificación jurídica es algo que debe de estar siempre presente en su hoja de ruta. Es esencial. Yo creo que es esencial contar con un buen asesoramiento jurídico internacional, interno o externo, porque nos va a ayudar de alguna manera a minimizar los riesgos, a aminorar la inseguridad jurídica que ya un mundo sin pandemia ya plantea, un mundo en el que bueno, pues son muchas las normas que están en vigor, son muchos los ordenamientos jurídicos que existen. Pensar que en un mundo como el actual hay más de 150 derechos, con mayúscula, diferentes. Es muy habitual que en ocasiones existan contradicciones entre un derecho, entre un ordenamiento jurídico y otro. Y luego en cada uno de esos países es numeroso el número de normas, de leyes, que tienen que ver con el comercio internacional, que afectan directa o indirectamente al comercio internacional, normas que están vigentes, ¿no? El caso, por ejemplo, de España. En España hay algo más de 22.000 normas en vigor que afectan de una manera directa o indirecta a la actividad comercial internacional, ¿no? Bueno, pues en un mundo tan complejo desde un punto de vista jurídico, ¿no? La planificación jurídica, el pensar de alguna manera en el derecho y tenerlo en la hoja de ruta de la internacionalización de una empresa ayuda en situaciones de normalidad a mitigar riesgos, a evitar inconvenientes, a minorar esa cierta inseguridad jurídica que pueda existir, ¿no? Además, yo creo que las empresas que han apostado por la contratación internacional de verdad, en serio, no por la cultura del copiar y pegar de un modelo de contrato, no por la cultura del contrato verbal, sino que realmente han apostado por una contratación internacional en serio, esta situación de pandemia, de alguna manera, les ha afectado, pero en menor medida, ¿no? Luego, la planificación jurídica en tiempos de normalidad, la contratación internacional en tiempos de normalidad, sí. En tiempos del COVID-19 y lo que nos va a venir es fundamentalmente algo que debe de estar siempre muy presente. Pensar que al final el contrato, un contrato internacional, del tipo que sea, compra-venta, agencia, distribución, joint venture, franquicia, investigación y desarrollo, que consideréis, ¿no? Al final no deja de ser la hoja de ruta entre las partes, las reglas del juego entre las partes. Si las tenemos bien documentadas, bien establecidas, si sabemos cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, de alguna manera estamos dejando bien claro ante una situación imprevisible, una situación sobrevenida, como puede ser, luego trabajaremos esa idea, el COVID-19, pues podemos tener claro cuáles son las reglas con las que nos tenemos que mover. Si evidentemente no tenemos esas reglas del juego, no tenemos más remedio que sujetarnos a lo que los vaivenes legales, legislativos, jurídicos, nos vayan dando en función del momento. Y esto lo estamos viviendo como personas físicas que somos, los cambios que estamos sufriendo como ciudadanos de este país día tras día, en función de las diferentes interpretaciones que se pueden hacer sobre cuestiones tan diversas como puede ser la distancia mínima en un aula, pues para poder recibir o para poder impartir clase, ¿no? Hemos pasado de 5 metros cuadrados, 2,5 metros, lineales, 2 metros, y ayer hablábamos, por ejemplo, de 1,5 metros, ¿no? Los cambios se van sucediendo. Si en el ámbito del comercio internacional tuviéramos unas reglas claras entre las partes, que no fueran en contra de lo previsto en la norma, evidentemente tendríamos una mayor, o conseguiríamos unos dotes mayores de seguridad jurídica, ¿no? Bien, dos ideas entonces, dos notas previas, como os decía, fundamentales: la planificación jurídica y la apuesta clara por la contratación internacional. Todo esto lo tenemos que contextualizar, es decir, la
declaración del estado de alarma, en el que todavía estamos inmersos, la situación actual de pandemia ha planteado numerosísimos problemas en relación con el cumplimiento de los contratos mercantiles internacionales, teniendo en cuenta dos cuestiones. La primera es que, como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de la situación de emergencia sanitaria, nos estamos encontrando con prohibiciones, por ejemplo, tales como las restricciones de movilidad. Eso puede afectar directamente a un contrato de agencia. ¿Qué pasa con un agente comercial que no puede moverse, que no puede visitar clientes? O que si decide visitar a un cliente se encuentra en la tesitura de a lo mejor tener que quedar en cuarentena cuando visita tal país. A mí me pasaba la semana pasada una consulta a una empresa que me decía, tengo que trasladarme a Francia para prestar un servicio. ¿Qué problema puedo tener? Pues el principal problema que vas a tener es que cuando llegues a Francia, esa persona que se traslade quedará en cuarentena y que cuando pase la cuarentena podrá prestar el servicio, pero cuando regrese a España, en el avión, pues volverá otra vez a estar en cuarentena. ¿Por qué? Porque hay una restricción del movimiento de personas, ¿no? Y que lleva aparejada, lógicamente, pues esas medidas de control sanitario, por así decirlo, ¿no? O control derivado de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, ¿no? Hay muchas más restricciones las que se han planteado, por ejemplo, a la propia actividad comercial, a la exportación de productos, a las inversiones extranjeras. Es decir, nos encontramos hoy en día en un contexto en el que la normativa que tiene que ver con la declaración del estado de alarma y que tiene que ver con la situación de pandemia, han ido estableciendo una serie de restricciones que, o bien directamente, pensemos en la restricción de movilidad de personas, o bien indirectamente, pensemos, por ejemplo, en la imposibilidad de exportación de determinados productos o la importación de determinados productos, están afectando a los contratos mercantiles internacionales. Contratos mercantiles internacionales que teníamos suscritos antes de la declaración del estado de alarma o contratos mercantiles internacionales que queremos suscribir en el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Esa es la primera idea que quiero que tengáis en cuenta en cuanto al contexto en el que nos encontramos. La segunda idea es que, a pesar de que nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria, una situación de restricción de derechos y libertades derivadas del estado de alarma, estas medidas en ningún caso han alterado el juego de las reglas de conflicto previstas en materia de contratación mercantil internacional. Me explico. Si ante un incumplimiento de un contrato mercantil internacional nos planteásemos recurrir a los tribunales o a una corte de arbitraje, en ningún momento las reglas normativas, los instrumentos normativos que regulan las cuestiones relativas a la competencia judicial internacional, al arbitraje comercial internacional, incluso a la determinación de la ley aplicable, se han visto afectadas. Seguimos teniendo el mismo marco jurídico para la resolución de controversias, la resolución judicial y la resolución arbitral de controversias. ¿Qué significa eso? Significa que si las partes en su contrato mercantil internacional, del tipo que sea, una compraventa, por ejemplo, habían incluido una cláusula de resolución de controversias en favor de los tribunales del lugar donde estuviera domiciliado la parte compradora, esa cláusula sigue vigente. Y si se decide presentar una demanda por incumplimiento de ese contrato de compraventa, tendremos que dar por buena esa cláusula que llamamos de sumisión expresa. Si en ese contrato se incluía una cláusula de arbitraje que nos llevaba a darle la competencia a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Murcia, seguirá siendo la Corte de Arbitraje de Murcia la que tiene competencia para conocer de ese incumplimiento o de esa necesidad de modificación de ese contrato que se había suscrito antes de. En ningún caso, en ningún momento podemos pensar que
la situación de pandemia ha afectado al conglomerado normativo que regula la resolución de controversias y la determinación de la ley aplicable. Vosotros lo sabéis porque conocéis cómo juega la contratación mercantil internacional y sabéis que detrás de todo contrato, del tipo que sea, siempre hay una norma, siempre hay una ley, siempre hay un derecho, ¿de acuerdo? Inicialmente es el derecho que libremente las partes han elegido, pero en defecto de elección de ese derecho por las partes, estaremos a un derecho concreto. Si es compraventa, será el derecho o la ley del lugar donde el vendedor tenga su establecimiento. Si es agencia comercial, será el derecho del lugar donde la gente tenga su residencia o establecimiento. Si es un contrato de distribución, donde se encuentre el distribuidor. Si es una franquicia, donde esté el franquiciado, etcétera, etcétera, etcétera. Esas reglas que vienen determinadas por un reglamento europeo, el reglamento Roma I, un reglamento del año 2006, ¿no? No se ve afectado por el COVID-19. Seguimos aplicando ese mismo reglamento. Luego, las normas conflictuales de resolución de controversias y de determinación de ley aplicable siguen en vigor. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces? Lo que ha ocurrido y lo que ocurre es que como consecuencia del COVID-19, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, lo que nosotros nos planteamos es la posibilidad de entender que nos encontramos ante una alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales. Me explico. Lo que en la práctica podemos llegar a plantearnos es si el COVID-19 es igual a una alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales. Claro, si entendemos que es una alteración sobrevenida, en la medida en que nos impide cumplir con lo pactado, bien de una forma definitiva o bien de una forma transitoria, de forma definitiva en la medida en que a lo mejor nos vamos a un incumplimiento, a un cumplimiento pero tardío de la propia obligación, lo que hace es, lo que te llevaría es a frustrar el propio contrato. Si entendemos que el COVID-19 es esa alteración sobrevenida de las circunstancias de la relación contractual, es cuando podemos empezar a plantearnos si podemos extinguir un contrato ya suscrito, si podemos resolver un contrato ya suscrito, si podemos modificar un contrato mercantil internacional ya suscrito, si podemos exigir el cumplimiento de un contrato mercantil internacional ya suscrito. Dos ideas que yo creo que debéis de tener siempre muy presentes, ¿no? Yo creo que nos encontramos en general en el comercio internacional y en la contratación internacional, y los que estáis habituados a trabajar en comercio internacional sabéis que esto es así, ¿no? Pero creo que se acentúa mucho más en las circunstancias actuales en las que nos encontramos. Creo que debemos actuar siempre con empatía empresarial. Tenemos que ser muy empáticos. Está claro que una cosa es lo que la ley nos va a permitir hacer o no hacer. Está claro que una cosa es lo que hemos pactado en el contrato o no hemos pactado, pero siempre debemos ser muy, muy empáticos. Tenemos que ser muy empáticos. Pongo un ejemplo, ¿no? Ahora mismo yo me encontraba la semana pasada en una empresa, trabajo con muchas empresas del sector del calzado, una de ellas, estábamos hablando de la falta de pago por parte de muchos clientes, ¿no? Bueno, pues estábamos siendo empáticos en el sentido de, bueno, ¿cómo le vas a exigir el pago vencido de determinadas obligaciones a tus clientes cuando llevan 2 meses que no han podido abrir sus tiendas, que no han podido vender ni un solo par de zapatos, ¿no? Bueno, pues esa empatía nos lleva a que, bueno, en la medida en que además podemos hacerlo porque financieramente podemos permitírnoslo, vamos a tratar de retrasar los pagos, pues en vez de a 90 días que los teníamos, a 150 días, ¿no? Es decir, eso por un lado, la empatía empresarial o profesional, si queréis. Y la segunda idea es que tenemos que ser siempre objetivos. Es decir, yo creo que debemos siempre
objetivizar lo que ha ocurrido. No debemos actuar de una forma subjetiva. Es decir, los hechos acaecidos consecuencia del COVID-19 tienen que ser objetivizados para llegar a una conclusión. Y la conclusión es que el COVID-19 es una circunstancia imprevisible que nos va a llevar bien a la extinción o resolución del contrato, que estamos en un extremo, si queréis, en un lado de la balanza, o bien a la modificación del contrato, ¿de acuerdo? Porque no podéis perder de vista que la contratación internacional se rige por una serie de principios, de reglas, sobre las que de alguna manera se construyen las relaciones comerciales internacionales y que tratan de darle cierta seguridad jurídica a las relaciones comerciales internacionales. Una primera regla, conocida por todos vosotros, primer principio es el de libertad de forma. Ya sabéis que no se exige una forma concreta en materia de contratación internacional. Es decir, que un contrato verbal es perfectamente válido. Parece que cuando hablamos de contratación mercantil internacional, todos en la cabeza tenemos la idea de 25 páginas redactadas, con ese lenguaje que solamente los juristas manejamos y que parece que lo hacemos con toda la intención del mundo de que no se nos entienda, pero no es así. Es decir, no hablamos de contrato mercantil internacional, necesariamente hablamos de un contrato donde en 10 páginas vamos a, de una parte fulanito de tal, de otra parte tal, se reconoce en plena capacidad y pactan el siguiente contrato mercantil internacional de agencia comercial sujeto a las siguientes condiciones o cláusulas. 1, 2, 3. No es necesario. Es decir, los contratos verbales en el ámbito comercial internacional son perfectamente válidos. En materia de compraventa internacional de mercaderías, así lo establece el artículo 11 del Convenio de Viena del 80 sobre compraventa internacional de mercaderías. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que aquí dar por bueno a nuestro refranero español, ¿no? Hay un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Ocurre lo mismo en contratación internacional. Apostar por contratos verbales, evidentemente, es una apuesta muy arriesgada. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, en caso de necesidad de modificación, cumplimiento, incumplimiento, etcétera, nos podemos encontrar con un problema de prueba. Luego, lo recomendable en contratación mercantil internacional siempre va a ser el contrato escrito. Pero claro, por escrito, en vuestra cabeza, tampoco puede estar esa idea de las 25 páginas. La expresión por escrito es una expresión que debemos entenderla en toda su extensión. Fijaros que el propio Convenio de Viena, que os citaba antes, del año 80, cuando habla de la expresión por escrito, dice que se entiende cualquier medio de intercambio de información que permita el registro duradero de la misma. Año 1980. En el año 1980 no estaba pensando el legislador en contratos de compraventa internacional de mercaderías suscritos a través de correos electrónicos o a través del WhatsApp o a través del intercambio del Telegram o de cualquier otra plataforma, otra aplicación de mensajería instantánea. Estaba pensando todo lo más en el Teles, en el Telegram, en el EDI, el intercambio electrónico de datos, pero perfectamente bajo ese concepto de expresión por escrito cabe la posibilidad de entender que un contrato se suscribe a través de un intercambio de correos electrónicos o a través, como os decía, de un intercambio de WhatsApp. Esto es un problema, porque ya las empresas, y no solo en situación de pandemia, las empresas ya han venido utilizando, sobre todo las redes comerciales, el WhatsApp como un medio de comunicación. Y a través del WhatsApp perfectamente se formalizan operaciones de compraventa internacional. Se atienden reclamaciones. Se dan respuestas a reclamaciones de responsabilidad o de garantía, responsabilidad por garantía o garantía de producto. Cada vez que ponemos el emoticono, la carita sonriente, o decimos que ok, estamos aceptando determinadas condiciones que las hemos recogido a través de un medio electrónico de comunicación, como es el WhatsApp, que permite el registro duradero de la misma. En la medida en que yo perfectamente me puedo descargar una conversación de WhatsApp en mi ordenador, puedo perfectamente tenerla impresa
puedo perfectamente hacer una captura de esa pantalla y tenerla como un medio de prueba. Luego, el principio de libertad de forma, como una regla, cierro un pequeño paréntesis, he querido matizarlo porque creo que es fundamental y creo que a lo mejor alguien se puede plantear, bueno, esto no va conmigo porque yo no firmo contratos, ¿no? Bueno, la expresión por escrito y el concepto amplio de libertad de forma nos lleva a que en el momento en que haya un intercambio de derechos y obligaciones, en el momento en el que haya un consentimiento, un objeto y una causa, tengo un contrato mercantil internacional, ¿de acuerdo? Eso es un primer principio que no se ha visto afectado por el COVID-19 y que reina en el escenario de la contratación internacional. Pero el segundo principio al que yo me quiero referir y que tiene su importancia más si cabe en la situación de pandemia en la que nos encontramos, es el principio que llamamos es una expresión latina, ¿no? Que dice pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos se firman para ser cumplidos. Es decir, los contratos se firman para ser cumplidos. Es decir, los contratos se suscriben para que las partes lo cumplan. Si esa es la regla de base, la regla general, la excepción tiene que ser el incumplimiento del contrato, la modificación del contrato, la extinción del contrato o la resolución del contrato como consecuencia del COVID-19. Porque fijaros, el COVID-19 lo podemos entender de dos maneras. Digo contractualmente. Insisto que si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna idea, algo que quiera comentar, en cualquier momento que se lance, ¿no? Y así dejo yo de hablar y escuchamos a algún compañero, a alguna compañera, Y sobre todo, os pregunto si se van entendiendo las cosas. Esto es fundamental, Entonces, alguien que mienta y que ponga por el chat que sí, que se entiende todo, y así yo me quedo más tranquilo, porque si no ponéis nada, no sé si es que estoy hablando solo o que... Perfecto, muy bien. Gracias, Rafael, te lo agradezco. Bien, os decía, el COVID-19 lo podemos entender como una causa de fuerza mayor. Esto lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? Y es muy típico y tipo incluir en un contrato mercantil internacional cláusulas de fuerza mayor, pero cláusulas que lo que hacemos es las copiamos y las pegamos de no sé dónde. Y todos en nuestra cabeza tenemos, sobre todo si vais a copiar, paréntesis, si vais a copiar y pegar, hacerlo de este libro, ¿vale? Como lo vais a tener todo, pues ya, y además en PDF, ahí podéis copiar y pegar estupendamente bien, Pero copiar y pegar y hacerlo vuestro, ¿de acuerdo? La contratación internacional no es copiar y pegar solo, es copiar, pegar y adaptar. Es decir, aquí, que yo trabajo todas las modalidades contractuales internacionales, las más utilizadas, la compraventa, la agencia, la distribución, la joint venture, la franquicia, investigación y desarrollo, pues todas esas modalidades tienen al final su modelo de contrato, ¿de acuerdo? Al final de cada capítulo hay un modelo de contrato. No se trata a la hora de hacer contratación internacional de copiar y pegar. Copiar, pegar y hacerlo vuestro, ¿de acuerdo? Hacerlo vuestro. Entonces, si en ese copio, pego y adapto incluyo en ocasiones cláusulas de fuerza mayor y tenéis en el manual algún ejemplo de ello, en nuestra cabeza siempre está la idea de que una causa de fuerza mayor es una huelga de transportistas, una causa de fuerza mayor puede ser un terremoto, una causa de fuerza mayor puede ser una riada, es decir, circunstancias sobrevenidas que a mí me llevan a entender, me llevan a la situación, me colocan en una posición de no poder cumplir con las obligaciones que, a las que me había comprometido, no poder satisfacer los derechos que a través del contrato, de nuestra relación contractual, te había concedido. Claro, hablar de COVID-19 igual a causa de fuerza mayor es pensar que el COVID-19 es igual a la extinción del contrato, la resolución del contrato. Cogemos el contrato y lo rompemos. Se extinguen los derechos y las obligaciones. Se rescinden, se resuelve todas aquellas obligaciones a las que nosotros nos habíamos comprometido. Eso evidentemente está en un extremo. Esto es como cuando uno maneja los Incoterms, ¿no?
y tiene en un extremo el Incoterm en fábrica y en el otro tiene un DDP, el S-Works por un lado y el DDP. Es decir, estamos en dos extremos. Empresas primerizas me voy a vender en fábrica, empresas más experimentadas, con más posibilidades, etcétera, me voy a con todos los derechos pagados en tu casa, ¿no? Esto es lo mismo. En el primer extremo me encuentro con qué, con que si el COVID-19 entiendo que es una causa de fuerza mayor, tengo que extinguir el contrato. Por ejemplo, sería una causa de fuerza mayor el COVID-19 si yo vendo una mercancía y la mercancía no puedo entregarla en la medida en que nos encontramos en una situación de estado de alarma que me impide o que ha impedido el movimiento de mercancías, la exportación de productos fuera del territorio nacional. Ahí sí que el COVID-19 se puede entender como una causa de fuerza mayor. Podemos entender que es una causa de fuerza mayor, bien para extinguir o suspender el contrato, en el caso, por ejemplo, de la relación de agencia comercial, como hemos dicho antes, si, por ejemplo, como consecuencia del COVID, los agentes comerciales no pueden viajar al extranjero para visitar clientes. Bien, si no hay una alternativa que me permita suspender el contrato, y ahora si queréis matizo esa idea, puedo entender que el COVID viene a ser una causa de extinción del contrato, con lo cual ese contrato desaparece. Claro, pensar en una cosa, en relación, por ejemplo, con el contrato de agencia, ¿no? La semana pasada me hacía una consulta un agente comercial, en este caso, y me decía, mira, yo tengo firmada un contrato de representación con una empresa de productos de ferretería, ¿no? Y como consecuencia del COVID-19 me han planteado lo siguiente. ¿Qué es lo que me han planteado? Me han planteado el cambiar la forma de promocionar los productos de esta empresa, me han planteado cambiar de alguna manera mi forma de trabajar, ¿no? De hacer esas acciones comerciales, ¿no? Ahora me piden que los contactos los haga por teléfono, ahora me están pidiendo que los contactos no solo los haga por teléfono, sino también, además, que durante un espacio de una semana, por ejemplo, pueda hacer 20 nuevos o 20 potenciales clientes, que de alguna manera todas mis acciones de promoción deje de hacerlas personalmente en persona y pase a hacerlas de una forma virtual, por así decirlo, ¿no? Claro, eso se lo plantea la empresa al propio agente comercial y le dice, si usted quiere, podemos empezar a trabajar durante estos meses de esta manera o bien suspendemos el contrato de agencia durante este periodo. Si os dais cuenta, lo que le está planteando la empresa al agente comercial es entender el COVID-19 como una causa de fuerza mayor, pero no ir al extremo. El extremo sería extinguir el contrato. No. Lo que decide es, o bien, hacer un pequeño paréntesis, un KitKat, ¿no? Como el anuncio, suspendemos el contrato si tú consideras como agente que no puedes adaptarte a esta nueva forma de acción promocional, o bien, si entiendes que sí, vamos a seguir trabajando de la misma manera, ¿de acuerdo? Veo aquí, Rafael se nos ha adelantado y ha sacado el libro ya. Bueno, Rafael, el libro está, pero como además del libro os voy a mandar unas notas de todo lo que estoy hablando, que eso no está, así que os vais a tener que, y estáis obligados a hacer la encuesta esta, porque si no, no vais a tener tampoco esas notas que os voy a pasar, ¿no? Tendréis por un lado el manual y por otro lado unas notas en relación con lo que se estaba comentando, ¿no? Bien, para que complementen al manual. Bien, os decía, eso sí, el que participe en el del día 25, ahí tenemos otro manual, Macarena, no sé si les has dicho algo, pero ahí tenemos
el manual de reclamación de deudas y ese no está en ningún sitio. No, no les he Ese no dicho está en nada ninguna todavía. parte. Ese solamente tendrán acceso a él al que yo se lo mande. Bueno, que se lo mande Macarena, ¿de acuerdo? Porque ese sí que no lo tenemos en abierto, ¿vale? Bien, os decía entonces que tenemos que ser muy objetivos, insisto, y lo que no podemos en ningún caso es irnos siempre a los extremos. No cabe, por ejemplo, que en el marco de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, el vendedor entregó la mercancía antes del COVID-19, antes de la declaración del estado de alarma, y que el comprador no pague en la medida en que nos encontramos en una situación de pandemia. O que pida una modificación del contrato representada en un descuento, representada en una ampliación del plazo de pago o que pida la devolución de la mercancía. No cabe. Es decir, la falta de pago o la modificación de las circunstancias o de las obligaciones comprador-vendedor no se pueden dar en este caso por el simple hecho de encontrarnos en una situación de emergencia sanitaria en la medida en que una de las partes, en este caso el vendedor, cumplió perfectamente con lo pactado. Entregó la mercancía a tiempo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que vayamos a esa idea, como hemos señalado, de la empatía profesional y que al margen de lo que se haya pactado, tratemos de llegar a un entendimiento. A ver, Félix aquí me hace una pregunta, no me ha quedado claro, aunque sea un extremo, ¿el COVID y la ausencia de trabajo durante este periodo justificaría la suspensión del contrato de forma indefinida? No, Félix y el resto. Vamos a ver, nos encontramos con la declaración del estado de alarma, con el COVID-19, en una situación transitoria. Es decir, las causas de fuerza mayor generalmente se producen en un tiempo concreto. Lo que no cabe es, aprovechando que nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria, rescindo el contrato. O de forma indefinida, cambio la forma de trabajar. En el caso que yo os planteaba de la gente, me pasaba la documentación para leerla, yo veía la propuesta que le había hecho la empresa, ¿no? De cambiar la forma de promoción, y quedaba muy claro que si firmaba el agente el cambio por esa forma de promoción y no iba a la suspensión del contrato, bueno, el plazo sería o bien lo pactaban ellos 2 meses o en su caso el tiempo que durase la declaración del estado de alarma. Es decir, no podemos suspender de una forma indefinida un contrato de agencia de cualquier otro tipo, pero en la agencia yo creo que lo vemos muy claro, cuando la situación poco a poco va revirtiendo. En un contrato de franquicia se ha planteado que durante el tiempo del COVID, cuando nos encontrábamos en fase 0, fase 1, que no se podían abrir los establecimientos franquiciados, fase 2 ya con un porcentaje X, fase 3 ya se va a permitir con un porcentaje mayor, etcétera, se había planteado durante el tiempo que durara el COVID, determinadas obligaciones que franquiciado tenía frente al franquiciante que quedaran congeladas, suspendidas. Determinadas obligaciones, pero no todas, ¿de acuerdo? Cuando la situación revierta y dejemos de encontrarnos en una situación compleja como es la del COVID, entonces volveríamos a levantar la suspensión del contrato y a seguir trabajando con el mismo. Lo que no se puede es, aprovechando que nos encontramos en una situación de pandemia, ir a una modificación del contrato sine die o ir a una extinción del contrato buscando la causa justa. El COVID-19 no es una causa justa para la suspensión del contrato, ¿de acuerdo? Es una causa de fuerza mayor que permitirá la suspensión, la extinción, la modificación, la exigencia de cumplimiento e incumplimiento en función de las circunstancias. Porque igual que yo os decía que existe un principio de base en contratación internacional, el principio de pacta sunt servanda,
los pactos se firman para ser cumplidos, existe una misma expresión latina que dice algo así, un brocardo latino que dice algo así como rebus sic stantibus. Es decir, los pactos se firman para ser cumplidos estando así las cosas. Es decir, si las circunstancias cambian, si la situación es diferente, evidentemente tenemos que buscar una modificación de las obligaciones entre las partes. Por ejemplo, en un contrato de agencia, vosotros sabéis que los problemas sobre todo se plantean, bueno, hay dos momentos donde se plantean problemas. Un primer momento es a la firma del propio contrato, porque lo deseable es ir, si estáis en la posición de una empresa, ¿de acuerdo? Estáis en la posición de la empresa, lo deseable es tener siempre firmado un contrato de agencia con el agente porque vais a poder corregir de alguna manera, bueno, pues en mi modo de ver, una situación en cierto modo de desequilibrio que puede haber en relación con la agencia comercial internacional, que viene representada porque la normativa europea, a través de la directiva del 86, la ley española, a través de la ley 1292, trata de alguna manera de proteger a la agente comercial frente a la empresa, entendiendo que es una parte débil en esa relación jurídica, ¿no? Pero bueno, un primer momento sería al inicio de la relación, donde lo deseable es firmar un contrato y establecer ahí derechos y obligaciones, pero el momento delicado, ¿no?, en un contrato de agencia es a la extinción del contrato, ¿no? En ese momento donde, si no hay una causa justa de extinción de ese contrato, e insisto, el COVID-19 no es una causa justa de extinción de un contrato de agencia, lo puede ser de suspensión del contrato, lo puede ser de modificación del contrato. No, el COVID-19 no puede ser la justificación para si, por ejemplo, se han pasado una serie de pedidos con anterioridad al COVID y se han tenido que liquidar una serie de comisiones para no pagar las comisiones al agente comercial. No. Oiga, mire, las comisiones hay que seguir pagándolas en la medida en que el agente comercial trabajó, hizo su trabajo y suscribió una serie de contratos en nombre de la empresa con anterioridad a esta situación. Luego tiene derecho a obtener sus comisiones o la remuneración que se haya pactado, una cantidad fija o como se considere, ¿de acuerdo? Y no podemos entender que como nos encontramos en una situación de pandemia, bueno, pues las comisiones no las vamos a pagar. No, porque ya se hizo el trabajo, el servicio ya se prestó por parte de la gente. ¿Qué es lo que queda? Queda derivado el cumplimiento de la obligación por parte de quién? Por parte de la empresa, en este caso. ¿De acuerdo? Bien, os decía, ese momento delicado a la extinción del contrato, donde se generan toda una serie de derechos económicos en favor del agente comercial, representados en las indemnizaciones por clientela, por daños y perjuicios, por falta de preaviso, por incluso prohibición de competencia. El COVID-19, desde mi punto de vista, es una circunstancia que va a permitir, en todo caso, no tener en cuenta esos meses en los que la gente no ha podido desempeñar su trabajo, no tener en cuenta esos meses a efectos, por ejemplo, del cálculo de indemnizaciones por clientela. Ya sabéis que la indemnización por clientela se calcula sobre la media anual de los últimos 5 años y es lo que le corresponde al agente comercial por traspasarle el fondo de comercio a la empresa, ¿de acuerdo? Siempre que no haya una causa justa para la resolución del contrato. Bien, pues lo que no cabe en ningún caso es que si yo tengo que tener en cuenta esa media anual de los últimos 5 años, bueno, pues es computar a efectos de ese cálculo los 2 o 3 últimos meses donde el propio agente comercial no ha podido hacer absolutamente nada en la medida en que la situación de emergencia sanitaria le ha impedido el poder desempeñar habitualmente su trabajo. Otro ejemplo claro en los contratos de agencia. Es muy habitual, y yo creo que al final es una recomendación, yo siempre se la doy a las empresas, que cuando quieran establecer una red comercial a través de agentes comerciales o a través de distribuidores comerciales, ¿no? Bueno, pues que se pueda pactar el que el distribuidor o el que el agente alcance un volumen de ventas o un volumen de compra concreto, ¿no? Esta es una obligación propia, sobre todo el contrato de distribución, ¿no?
pero que con los años se ha ido, por analogía, aplicando a los contratos de agencia, ¿no? La idea es que el agente comercial que cobra una remuneración por promocionar y o concluir contratos de compraventa en mi nombre, en nombre de mi empresa, bueno, pues que se comprometa a alcanzar un objetivo de ventas X. Un objetivo que puede ser anual, que puede ser bianual, que puede ser por temporada de venta, depende lógicamente del producto y depende lógicamente del sector. Lo que está claro es que ese objetivo de ventas, en el caso del contrato de agencia y en el caso del contrato de distribución, tiene que ser siempre un objetivo de ventas objetivo. Es decir, no podemos exigirle a la otra parte, al distribuidor o a la gente, objetivos que sean inalcanzables, porque un objetivo inalcanzable, evidentemente, será un objetivo, será una cláusula nula. Lo que no tiene sentido es que si yo contrato, por ejemplo, a Félix como agente comercial mío para el mercado alemán y yo en el mercado alemán, pues en los últimos años yo he venido facturando pues una media de 20.000 euros al año, lo que no puedo exigirle a Félix, por muy buen agente comercial que sea, por muy bien que pueda trabajar, por un mayor control que pueda tener del mercado alemán, lo que no le puedo exigir es que pasemos en la siguiente anualidad, desde que él está contratado para mí o conmigo, desde que hemos firmado el contrato de agencia, pasar de 20.000 euros de facturación a 350.000 euros. Tiene que ser un objetivo objetivo. Evidentemente tiene que haber algún elemento comparativo siempre. Cabría la posibilidad de, oiga, mire, es que Alemania pues ha subido un 15% en este sector concreto, oiga, mire, es que la empresa, bueno, pues ha aumentado en un 20% su volumen de facturación, bueno, pues tiene su lógica, tiene su sentido que de 20 pasemos a un 20% más de exigencia de objetivo de ventas, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser algo objetivo, fácilmente alcanzable, que exista algún elemento comparativo y, por supuesto, que se recoja siempre por escrito. Lo de por escrito ya lo hemos dicho antes, en cualquier documento, hasta el intercambio de correos electrónicos, un mensaje de voz que yo le mando a la gente, que la gente me lo devuelve diciéndome que ok, o me manda el emoticono de que todo está estupendo, me serviría, ¿no? Bien, objetivo que lógicamente puede ser muy amplio, no solamente económico. Siempre hablamos de objetivos de ventas económicos, ¿no? Pensamos siempre en una cuestión económica, ¿eh? En los ojitos tenemos siempre el signo del dólar, pero no siempre el objetivo de ventas tiene que ser económico. Yo perfectamente puedo exigirle a Félix, como agente comercial mío, que el objetivo sean, bueno, pues pasar de 20.000 euros a 20.000 euros más un 20%, que es mi volumen de crecimiento anual, con carácter general. Puedo exigirle, oiga, que sobre todo las ventas las enfoque más hacia esta familia de productos que hacia esta otra, porque me interesa que se potencie más la venta de estos productos que de estos otros. Me interesa que, evidentemente, disemine esa facturación. Quiero que me haga 10 nuevos clientes por temporada o por anualidad. Quiero, por ejemplo, todos los años 50 potenciales clientes nuevos, 50 visitas nuevas, que me haga y que las documente en un informe, en un report, etcétera, ¿no? Eso también forma parte del objetivo de ventas. Porque tenéis que pensar que el agente comercial está claro que su función es vender, vender en tu nombre. Pero el agente comercial, si tú coges el artículo 1 de la ley 1292 o el artículo 1 de la directiva del 86, al final, ¿qué es un agente comercial? El que promueve y o concluye contratos de compra-venta en nombre de una empresa. Luego, me interesa que sea un agente también promotor. De hecho, yo tengo empresas con las que trabajo que sus agentes comerciales son más bien prescriptores de producto, promotores de producto, no suscriben contratos, sino simplemente promocionan el producto, ¿no? Bien, enlazar la exigencia del objetivo de ventas tan característica del contrato de distribución y cada vez tan habitual y tan recomendable desde mi punto de vista en los contratos de agencia con el COVID-19. Lo que no tiene lógica es que si yo tengo firmado un contrato de agencia con un sujeto y hemos pactado un objetivo de ventas de 12.000 euros al año, por ejemplo, ponemos números
sencillitos ya, que yo soy de letras y así no me complico, ¿eh? 12.000 euros de facturación. Si lleva 3 meses ese agente comercial sin visitar clientes, evidentemente esos 3 meses tienen que desaparecer, no tienen que computar a los efectos del objetivo de ventas. Esos 3 meses desaparecerán. ¿Por qué? Porque la gente no ha podido poder desempeñar sus funciones necesarias para poder alcanzar ese objetivo de ventas. Luego, en este caso concreto, ya no estamos hablando de una suspensión del contrato, estamos hablando de una modificación del contrato. Pacta sunt servanda, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, hemos acordado un objetivo de ventas, pero rebus sic stantibus. Pero estando así las cosas, el objetivo de ventas tenemos que aminorarlo. Y esos 3 últimos meses dejarlos fuera, reducir el objetivo de 12 a 9 o directamente la cláusula de exigencia del objetivo de ventas para esta anualidad la vamos a dejar en suspenso, ¿no? Daros cuenta entonces que podemos ir del todo al casi, al algo, ¿no? Es decir, podemos ir de definitivamente extingo el contrato, me cargo el contrato, a utilizo el estado de alarma, la pandemia, el COVID-19, para alterar en todo o en parte el contrato. Si hago una alteración en todo, del todo, evidentemente estoy extinguiendo el contrato, estoy resolviendo el contrato. Ahí tendremos que ser objetivos y estar al caso concreto, porque esta es una materia, lógicamente, en la que podemos dar una serie de reglas generales, pero evidentemente tenemos que ir al caso concreto, ¿no? No tomarlo todo como dogmas de fe, porque no es así, ¿eh? Tenemos que perfectamente tener en cuenta cada caso concreto. Ahora voy a la pregunta de Félix, ¿no? Entonces, si voy al caso concreto, me puedo encontrar con que el COVID puede ser una circunstancia que me ha permitido suspender el contrato, ¿de acuerdo? Paréntesis. Modificarlo, la cláusula del objetivo de ventas la dejo en stand-by, no tiene validez para esta anualidad, digo que en vez de 12 van a ser 9, digo que la daré por buena si al menos se alcanza el 50% del objetivo de ventas, o bien directamente lo que me puedo plantear es eliminar la cláusula como tal. Pero, insisto, estamos hablando, si os dais cuenta, en todo caso, ¿de qué? De buscar que el contrato siga vivo. Cuando tú entiendes que el COVID es una causa de fuerza mayor y das por buena esa idea, los tribunales son muy reacios, y las cortes de arbitraje son muy reacias a entender que el COVID-19 es igual a causa de fuerza mayor. En contratación mercantil internacional son muy reacios a entender, que cualquier circunstancia es causa de fuerza mayor, y creo que lo van a ser en relación con el COVID-19. Van a ser reacios, ¿por qué? Porque es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Es una circunstancia sobrevenida que a usted le ha impedido cumplir con el contrato. Oiga, pero por cumplir con todo el contrato, por el simple hecho de que este señor tenía pactado con usted 12.000 euros de objetivo de ventas, 3 meses en stand-by, ¿ya significa que rompemos el contrato? No. No. Yo voy a dar por buena la idea de que el COVID-19 es una circunstancia sobrevenida. Voy a mantener el contrato. Lo que voy a hacer va a ser que modificar la letra del contrato, eliminar la cláusula del objetivo de ventas o bien darle una nueva redacción. Pero no irme al extremo validando la resolución del contrato con causa justa, no irme al extremo de que sea la causa directa para la extinción de la relación contractual. No sé si se entiende, reflexionar sobre esta idea y mientras vamos a tratar de dar respuesta. Aquí nos pregunta Félix, ¿hay alguna fecha estipulada de base para el cálculo? Entiendo que dependerá del país, ¿no? Porque en España pudo ser en febrero, por ejemplo, y en Francia en marzo, de dónde se parte del inicio del COVID. Claro, tú tienes que tener en cuenta, y ahí hay un dato claro,
Félix. ¿Dónde reside el agente comercial? Si el agente comercial reside en territorio español, la fecha clave es 14 de marzo, ¿de acuerdo? Si el agente comercial reside en otro país, pues evidentemente la fecha será la fecha en la que por decreto, ¿de acuerdo? Por normativa se decide la restricción de movimientos, la restricción de movimientos de personas, de mercancías, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso, evidentemente, empresas que están aquí localizadas, que tienen su red de agentes comerciales en España, la regla es muy clara, 14 de marzo. ¿Hasta cuándo? Desde mi punto de vista, hasta que finalice el estado de alarma, no. Hasta que los movimientos de personas entre países de nuevo se vuelva a activar. Porque ya sabéis que el estado de alarma termina, presumiblemente, parece que todo nos lleva a pensar, el 21 de junio, pero las restricciones de movimientos, de salidas de territorio nacional, van a estar sujetas, si no recuerdo mal, hasta el 5 de julio, eran las últimas fechas que se manejaban. Esto puede cambiar mañana, porque esto, sabéis que todos los días aquí tenemos que leer la prensa y leerla varias veces al día, porque esto va evolucionando, ¿no? Y luego sábados y domingos son días fundamentales, porque entre la rueda de prensa del presidente de gobierno y las reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas los domingos, esto es necesario estar al día, ¿no? Pero me veo afectado por ello, ¿de acuerdo? Me veo afectado por ello. Luego es fundamental que esa fecha la entendamos desde aquí. Ahora bien, si lo que una empresa española tiene es, por ejemplo, un agente comercial que está operando en Bélgica el estado de alarma se levantó mucho antes, los comercios se abrieron mucho antes y la posibilidad de trabajo por Bélgica o Francia, por ejemplo, la posibilidad de empezar a comercializar producto, a visitar clientes, fue anterior. Luego ahí hay que estar, lógicamente, a la normativa de ese país. En contratos de agencia, estar siempre a la ley del país donde el agente comercial tenga su establecimiento, que generalmente coincide con el lugar donde le habéis dado un territorio, una zona, para que de alguna manera se pueda mover y pueda representar vuestros productos o servicios, ¿no? En relación con la agencia comercial, en relación con la distribución, con los contratos de franquicia, con los contratos de joint venture incluso, estaremos al lugar donde el establecimiento se encuentra, donde está el establecimiento franquiciado, donde está el establecimiento del distribuidor, donde pues hemos montado, pues no sé, el complejo X derivado de un contrato de joint venture que he firmado con una empresa canadiense para montar un complejo hotelero en las Islas Canarias, ¿no? Entonces, ahí estaremos al lugar donde se encuentra ese establecimiento, ¿de acuerdo? Donde está el establecimiento. Y las restricciones vendrán dadas, lógicamente, por las normas de ese país. Porque esas normas son las que nosotros llamamos normas o leyes de policía, normas de orden público, ¿no? Cuando antes os he dicho que el COVID-19 no ha afectado al conglomerado normativo en materia de régimen conflictual, lo que significa que vamos a seguir manejando las mismas reglas que prevé el reglamento Roma 1. El propio reglamento Roma 1 lo dice muy claro. Oiga, las partes pueden elegir la ley que consideren oportuna, pero siempre va a estar sujeta a lo que llamamos las normas de policía, las leyes de policía de orden público. En este caso concreto, las leyes de policía vienen o de orden público o normas imperativas vienen representadas por las normas derivadas de la situación del COVID-19, los reales decretos que se han sucedido en relación con la declaración y las sucesivas prórrogas del estado de alarma, o los diferentes reales decretos que han ido restringiendo el movimiento de personas, de mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, algunas ideas que quiero dejaros ahí, más allá de que alguno quiera preguntar alguna cosa más, ¿no? Sobre todo, es fundamental que seáis muy empáticos. Yo creo que la empatía y el tratar de buscar una solución extrajudicial, extraarbitral, creo que es fundamental. Nadie, yo creo que ahora mismo le interesa plantear un procedimiento judicial derivado del COVID. Si ya tenemos un retraso, ya teníamos un retraso previo al COVID-19 y un retraso en sobre todo en la materia en la que nos ocupa, juzgados de primera instancia, civil o mercantil, un embudo judicial ahí que está en torno a más de 500 días para obtener sentencia en primera instancia.
De hecho, somos la potencia judicial número 53 del mundo. De 150 estamos en el número 53. Alguno dirá, hombre, que estamos por arriba. Pues eso es horrible. Es decir, más de 500 días para obtener una resolución judicial en primera instancia, yo creo que 523 días, si no recuerdo mal, que esto, lógicamente, se va a ver alterado como consecuencia del COVID. Nadie, creo yo, que le interese el plantear una demanda. Evidentemente, los procedimientos arbitrales fluyen mucho más rápidos. Está claro que una corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Murcia pues va a ser mucho más ágil en la medida en que bueno, pues las resoluciones arbitrales, según establece la ley, en un plazo máximo de, si las circunstancias te llevan a ello, 6 meses y si se plantea algún problema hasta el máximo de 12 meses, vamos a tener que esperar para obtener un laudo arbitral que se llama una resolución, pero el laudo arbitral, como vosotros bien sabéis, al final tienes que cogerlo e irte a un juez para buscar el reconocimiento de ejecución. Con lo cual, la lentitud de la justicia, bien a la hora de resolver, bien a la hora de buscar el reconocimiento de ejecución de una resolución judicial, yo creo que ahora no es deseable. No es deseable. Que no sea deseable significa que tratemos de evitar llevar el conflicto a un órgano jurisdiccional, a un órgano arbitral, tratemos de esa empatía canalizarla buscando soluciones. Soluciones interpartes, ¿de acuerdo? Soluciones que pasen por, de alguna manera, ser objetivos, darnos cuenta de realmente qué es lo que ha ocurrido, no utilizar el COVID como una excusa para rescindir contratos sin causa ninguna, utilicemos el COVID para, de alguna manera, no siendo subjetivos, entender que ha sido una causa en función del contrato que sea y en función de las obligaciones a las que se hayan acordado entre las partes, para, de alguna manera, plantearnos la suspensión temporal de alguna obligación, para plantearnos la terminación de la relación, para plantearnos la modificación en un sentido u en otro. Y en todo caso, siempre consultar a un profesional, ¿no? Lo recomendable es que siempre busquéis a ese tercero para que de alguna manera os dé la opinión. Y una opinión siempre objetiva, porque vosotros estáis metidos en el conflicto y no lo vais a ver con los mismos ojos que lo puede ver un tercero, ¿de acuerdo? Por mi parte, salvo que queráis que profundice en alguna materia concreta, Macarena, que resolvamos alguna duda concreta o que me detenga en algo, ese sería el mensaje que hoy os quería lanzar, ¿no? Esa empatía profesional, esa objetividad, el ir al caso concreto y el entender que el estado de alarma y que la situación de pandemia en la que nos encontramos ha afectado a los contratos mercantiles internacionales, va a seguir afectándoles y lo que tenemos que saber es canalizar esas modificaciones y la canalización siempre pasa por sentarnos con la otra parte, llegar a un entendimiento y siempre plasmarlo en el papel. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? No te escucho, Macarena, no se te oye. Decía que creo que ha sido bastante claro la explicación. No hay muchas preguntas porque es que eres un libro abierto. Pero bueno, les emplazo a todos a que vuelvan a escucharte en el webinar que está previsto sobre reclamación de deudas internacionales. Y bueno, y darte las gracias y a todos por asistir y estar con nosotros esta hora y pico. Espero que haya sido todo beneficioso y nada, mañana les enviaré un sondeo, como ya hemos dicho al principio, y aunque Rafael ha tenido a bien compartir con todos el enlace, pues si quieren tener algo más de información, que es secreta, esa solamente la tendrán quien conteste al sondeo. Bueno, ya fuera de gracias, muchísimas gracias a todos y por supuesto a ti, Alfonso, por haber compartido esta píldora informativa con todos nosotros. Nada, por favor, gracias a ti, Macarena, gracias a Leonardo, a la cámara y gracias, por supuesto, pues a todos los asistentes, ¿no? Te mandaré, Macarena, por email el PDF con el libro, aunque ya tenéis el enlace,
unas notas que yo no le he dado todavía forma, ¿eh? Es decir, verlo como un borrador, ¿vale? Estoy reflexionando sobre todo esto, llevándolo al papel, ¿no? Los tiempos que puedo tener, ¿no? Y todo eso os lo dejaré por escrito, pero tomarlo con cierta prudencia, ¿eh? Que eso es un pequeño borrador en el que estoy reflexionando sobre todo esto, que dará lugar pues, a algún trabajo mucho más reflexivo, ¿no? Cuando pase esta situación, ¿no? Quedaros con una idea, ¿eh? El contrato no es una herramienta mágica, que lo resuelva todo, ¿eh? La herramienta mágica no la vais a encontrar en el contrato, ¿no? El contrato ayuda a resolver conflictos, ayuda sobre todo a evitar conflictos, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Y es un mecanismo sobre todo de prevención de riesgos, ¿no? Si en vuestras empresas no lo teníais inculcado en vuestra hoja de ruta antes del COVID, hacerlo, y seguro que la cámara os puede ahí echar un cable y un servidor también, ¿no? ¿Por qué? Porque os va a evitar evidentemente muchos problemas, ¿no? Y sobre todo, siempre ser muy, muy, muy objetivos, ¿no? Cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, bien a través de Macarena o bien podéis directamente, como os decía al principio, escribirme a mí. El correo creo que os lo he dejado indicado, lo vuelvo a hacer por aquí, os dejo el correo mío de la universidad. De todas formas, está en nuestra web puesto, en la difusión de este seminario de este webinar está. Ahí Sí, está, Alfonso, bueno, y aquí lo tienen también. Ortega, eso es, alfonso.ortega@umh de Universidad miguelhernández.es. Y simplemente, pues, si me escribís, pues por favor identificaros y tal para saber dónde estáis. Os deseo todo lo mejor, muchísima salud, que es lo más importante, ahora mismo, que vayáis pasando de fases sin ningún sobresalto y Dios mediante, pues nos veremos el día 25 para hablar de reclamación de deudas, o al menos para daros algunas pinceladas en una horita y pico, ¿no? Algunas pinceladas para poder reclamar deudas y que conozcáis algunos instrumentos, yo creo que desconocidos para las empresas, ¿no? El proceso monitor europeo, el proceso de escasa cuantía, ¿no? Que en ocasiones uno los puede manejar muy bien, que no siempre es necesario acudir defendido por letrado, ¿no? Y que, bueno, pues pueden ser herramientas en muchas ocasiones para conseguir que la otra parte pues se vea abocada a sentarse contigo y a tratar de llegar a un entendimiento. Bueno, pues de todo eso y de todo lo que queráis el día 25, ¿no? Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.